Bueno, el día de hoy vamos a terminar con la parte de fisiología respiratoria. Entonces ya la semana pasada habíamos visto pues, las funciones del sistema respiratorio y las habíamos resumido. Las habíamos resumido en tres: el intercambio de gases, el mantenimiento del pH y la excreción de dióxido de carbono, básicamente. Hablamos un poquito de las generalidades sobre el comportamiento de los gases, hablamos de la mecánica respiratoria, es decir, la ventilación, y hoy vamos a terminar con el proceso de difusión alveolo capilar, el transporte sanguíneo y algo sobre las generalidades del equilibrio ácido-básico. Entonces, esto es como modo de repaso. Recuerden que tenemos, bueno, la ventilación. La ventilación se da por un delta de presiones. Inspiramos, hacemos que aumentamos el volumen, por lo tanto la presión disminuye a nivel pulmonar y entonces hay un movimiento de aire. Tenemos la difusión alveolo-capilar que ocurre en el alvéolo básicamente. Y tenemos la relación ventilación-perfusión, que es básicamente el intercambio gaseoso entre el alvéolo y el capilar. Y finalmente, cuando se hace ese intercambio de gases, pues ¿hacia dónde van esos gases? ¿Cómo se transportan? A nivel celular, ¿qué ocurre a nivel de mitocondria para poder hacer el intercambio de desechos y de oxígeno? Y finalmente la respiración celular. Entonces habíamos dicho que un volumen X, ¿sí?, con determinado número de partículas, ¿sí?, y el movimiento de esas partículas determinaba pues la presión. Si aumentamos el volumen y si tenemos el mismo volumen pero mayor número de partículas, entonces vamos a tener mayor presión. Y si tenemos volumen, el mismo volumen con la misma cantidad de partículas, pero aumentamos la temperatura, por eso aquí está en rojito, si ponemos temperatura, pues la presión va a aumentar, dado el aumento, el cambio en la energía cinética. Sí, y eso está dado por tres leyes que ustedes ya conocen. Habíamos dicho entonces que la presión es igual al N por la temperatura, la R es una constante, sobre el volumen. Si tenemos diferentes tipos de gases, entonces en el aire, por eso aquí aparecen bolitas de diferentes colores, entonces cada uno de esos gases va a aportar una presión determinada a la totalidad de la presión del aire cuando hablamos de presión atmosférica. Entonces, ya sabemos que el nitrógeno es casi el 78% de esos 760 milímetros de mercurio que implica la presión atmosférica. El oxígeno es el 21% de esa presión y 0.04% es el dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, para recordarles, si por ejemplo estamos en Bucaramanga con una presión atmosférica de 620, la fracción de oxígeno va a ser un 21%, es decir, multiplicamos esos 620 por 0.21 y eso nos da la fracción de oxígeno, la cantidad de oxígeno que debería estar obteniendo nosotros aquí cada vez que respiramos, dado la presión atmosférica. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tú vas bien? ¿Dale?
Habíamos dicho que las medidas fisiológicas de respiración las podemos expresar en 3 condiciones estándar. La condición BTPS, y que para expresar cada una de esas condiciones tenemos siempre en cuenta la temperatura, el vapor de agua y la presión atmosférica. ¿Okay? Entonces, BTPS vamos a tener, se usa para expresar los volúmenes pulmonares. El STPD se usa para expresar el consumo, ¿sí?, de oxígeno y el consumo de dióxido de carbono. Y ATPS, saturado con vapor de agua, se usa, son las condiciones que usamos para reportar las espirometrías. Recuerden siempre que aquí en las condiciones ATPS, el vapor del agua, la presión de vapor de agua, depende de la temperatura en la que estemos. No es lo mismo tener una temperatura de 40 grados a tener una temperatura corporal de 37 grados centígrados, 36.5. Entonces el vapor de agua va a cambiar, la presión de vapor de agua va a cambiar dependiendo de la temperatura. Habíamos hablado de ventilación, el ejercicio mecánico. Entonces tenemos una presión interna y una presión externa, ¿sí? Cuando inspiramos, aumentamos ese volumen de la caja torácica, ese volumen pulmonar o del alvéolo, que es lo que está aquí representado. Al aumentar ese volumen, la presión alveolar disminuye. Cuando esa presión disminuye y yo abro aquí un huequito, es esto, ¿qué pasa con el oxígeno, con el aire? Ingresa. Cuando se expira, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, yo disminuyo ese volumen, por lo tanto, aumento la presión interna y entonces el aire sale. Entonces, el proceso de mecánica ventilatoria está comandado por un delta de presiones. Ahora, recuerden que el proceso inspiratorio en condiciones fisiológicas, condiciones normales, es un proceso activo, mientras que el proceso expiratorio es un proceso pasivo. Por lo tanto, ustedes pueden ver lo siguiente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Entonces, por lo tanto, el proceso de inspiración va a ser más rápido que el proceso de expiración. Sería algo como esto. Inspira, luego que expiras, se va a demorar un poco más, dado que es un proceso pasivo. Ok. Listo. ¿Qué factores pueden verse involucrados a favor del ingreso, permitir el ingreso de aire? Definitivamente la inervación de los músculos inspiradores, donde encontramos los diafragmas, el diafragma, los intercostales externos y los accesorios. El aumento en el diámetro de las vías respiratorias y la presencia del factor surfactante. Recuerden que ese factor surfactante es el agente tenso activo producido por los neumocitos tipo 2, que hace que los alvéolos no se colapsen.
¿Qué factores pueden verse involucrados en contra pues, del ingreso del aire? La disminución del diámetro de las vías. Si ustedes se acuerdan, teníamos una formulita en donde el denominador estaba elevado, era R por algo elevado a la cuarta potencia. Es decir, en la medida en que la resistencia cambia, en la medida o la capacidad de difusión, de poder moverse ese aire, depende de la resistencia. ¿Okay? La ausencia del factor surfactante y definitivamente el dolor. La expiración en reposo, como les decía, es un proceso pasivo. Depende del retorno elástico de los tejidos, depende de la ausencia o la disminución del surfactante. Entonces recuerden que quedan los espacios. Yo aquí no estoy siendo capaz de dibujar sobre la diapositiva. Recuerden que cuando se inspiraba, se hacía la inspiración, el alvéolo aumenta de tamaño y quedan unos espacios. En esos espacios queda agua. La fuerza que esfuerzo tenemos la inervación de los músculos expiradores y los músculos expiradores encontramos los abdominales y los intercostales internos. De aire, bronquios, les decía que en enfermedades como el enfisema se pierde Qué pena, se le está escuchando elástica de profe, no se le está escuchando. venga, pero ¿ahora me escuchan mejor? Hola. Sí, profesora, le escuchamos mejor. Ok. Ok. Entonces les estaba diciendo que, por ejemplo, la disminución en enfermedades obstructivas, los alvéolos son
algo como esto. Entonces, en enfermedades obstructivas, normalmente entramos, el aire ingresa, llega hasta el alvéolo, y la fuerza del retorno elástico permitiría la... Profe, se le está cortando mucho. Qué pena. Sí, ven, pero es que ahí sí ya no puedo hacer nada. Puedo hacer mayor cosa, estoy desde la universidad, solo tengo un estudiante presencial, cuando deberían haber aproximadamente 14, 15 estudiantes. Entonces, o sea, realmente no puedo hacer mayor cosa. Vamos a tratar de repetir, ¿me están escuchando mejor? Sí, profesora, sí. Listo. Entonces les decía, tenemos el alvéolo. El alvéolo tiene unas proteínas que son las elastinas. Esas proteínas hacen que el alvéolo tenga capacidad de distenderse. En enfermedades obstructivas tipo EPOC, la elastina se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque aumenta la producción de elastasa, que es básicamente la enzima que degrada las elastinas. Entonces, como se pierde, ¿sí?, la capacidad de retorno, es decir, de ser elástico, se pierde. Entonces, el aire queda atrapado, queda aquí atrapado. Total, en un paciente con alguna enfermedad obstructiva tenemos alvéolos muy grandes. ¿Sí? El aire se va acumulando ahí, va quedando aire atrapado. ¿Okay? Cuando ese alvéolo está completamente lleno, es decir, la presión ha aumentado tanto, es probable que ese alvéolo se rompa. Y esa camarita llena de aire atrapado se rompe, eso se llama bula. Y eso causa un neumado en el espacio pleural. Adicional, se pierde el espacio gaseoso, puesto que aquí en cada uno podría ir un capilar. Pero como esto se perdió y tenemos aún un alvéolo, la capacidad para poder, el área para hacer intercambio ha disminuido. ¿Listo? Entonces, la disminución de la pérdida de esa capacidad elástica hace que la expiración pase de ser un proceso pasivo a un proceso activo. Trastornos neuromusculares. Las estructuras óseas de volumen. Y entonces tenemos el matachito. El volumen corriente, entonces es ese volumen. Ese volumen corriente es el volumen que usted normalmente inspira y expira. Pero usted en algún momento puede tomar mucho aire. Cuando usted toma mucho aire, usted llena su capacidad. Eso se llama volumen de reserva inspiratoria. Y una vez usted ha tomado mucho aire, usted puede sacar mucho aire. A eso se llama volumen de reserva expiratoria. ¿Listo? Ahora, eso es en cuanto a volúmenes. En cuanto a... bueno, tenemos otro volumen que es el volumen residual. El volumen residual es ese aire que queda que usted no puede sacar. ¿Sí? ¿Y por qué no lo puede sacar? Hablábamos que están las estructuras óseas. Usted
tiene la caja torácica que ya no puede exprimir básicamente los pulmones para sacar todo el aire. Entonces es un volumen que queda siempre ahí. Ahora, en cuanto a las capacidades, tenemos la capacidad vital, que es básicamente lo que usted puede, el aire que usted puede movilizar. Eso involucra el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Y tenemos entonces la capacidad pulmonar total. ¿Listo? La capacidad pulmonar total es básicamente la capacidad vital más el volumen de reserva, el volumen de residual. ¿Listo? Aquí tenemos unos valores. Son valores aproximados en litros de lo que cabría en cuanto a volúmenes y las capacidades. Por supuesto, depende de la talla, depende de la edad y depende del peso. Pero es más o menos lo que usted va a poder almacenar. Habíamos hablado de algo que se llamaba la fracción expiratoria forzada. Y decíamos que la medíamos en 2 oportunidades. Fracción expiratoria forzada al segundo y fracción expiratoria forzada a los 3 segundos. Entonces, la persona va respirando normalmente, le pedimos que inspire, que mantenga el aire y ahora le pedimos que expire. Trazamos aquí una vertical y en el primer segundo medimos. Y la persona sigue expirando. ¿Okay? Y volvemos a medir hasta el tercer segundo. Se espera que en el primer segundo la persona haya eliminado o haya expirado cerca del 83%. Y en el tercer segundo más allá del 95%. Todos aquí hacemos eso. Todos tenemos esa capacidad. Incluso miren este ejemplo. Ya al tercer segundo esa persona ya había inspirado otra vez y había empezado a expirar. Pero aquellos pacientes que tienen enfermedades de tipo obstructivo, bronquitis crónica, enfisemas, no hacen eso. Cuando pasa el segundo 3, hasta ahora vamos a ver. Entonces no tiene esa capacidad de expirar. Esta es la espirometría clínica, la que ustedes van a ver en la clínica. Tenemos flujos y volúmenes y capacidades en el eje de las X. En la línea punteada ustedes ven es la espirometría normal. Hay adecuados flujos y las capacidades son buenas. Inspiraciones hacia arriba y expiraciones hacia abajo. Entonces imagínense ustedes esta gráfica. El flujo en inspiración está disminuido, ya también está disminuida. Generalmente esto son espirometrías, este sería una espirometría de una persona con un proceso obstructivo. Profesora, qué pena. Señor. Es que todavía se le sigue entrecortando mucho y la verdad la información quedó como a medias. ¿Era que se puede volver a explicar, por favor? Claro. Entonces, esta es la espirometría clínica. Esto es lo normal. ¿Okay? Esto es normal. En el eje de las Y tenemos los flujos. Y en el eje de las X tenemos los volúmenes y las capacidades.
Hacia arriba es inspiración y hacia abajo es expiración. Si ustedes ven esta imagen, la línea continua, ¿qué pueden deducir de eso? Si lo normal es la línea discontinua. Que el flujo en inspiración es bajo, es decir, hay algún proceso que no deja entrar el aire. Y que adicional, en expiración, hay algo que no deja salir el aire. Esto es en cuanto a los flujos. Y en cuanto a las capacidades, si nos dicen que la capacidad, lo normal sería hasta acá, y encontramos este paciente, pues que la capacidad está básicamente disminuida. Eso es un proceso, generalmente esta es una espirometría de un paciente con un proceso de tipo obstructivo. Los primeros 30 segundos, esto es inspiración. Y en los segundos 30 ocurre esto. ¿Qué pueden deducir ustedes de eso? No está agitada. Listo. ¿Qué con el volumen? El volumen aumenta y disminuye. Equivócate. Aumenta. Ok, aumenta. Tú dices que aumenta. ¿Por qué dices que aumenta el volumen? Porque las crestas y valles de la... Porque la amplitud. Ok, listo. ¿Y qué pasa? Son ondas muy amplias que se demoran mucho. La frecuencia aumentó. ¿Listo? Realmente, aquí esto es un paciente que está hiperventilando. ¿Qué pasa? Cuando usted respira y expira muy rápido, ¿sí? Respira y expira muy rápido, usted no está logrando intercambiar aire, está movilizando el aire del espacio muerto. Ya vieron el espacio muerto, ¿cierto? Entonces, si ustedes toman aire rápido, ¿sí? Lo toman y sacan aire muy rápido, ustedes no van a tomar el aire no van a movilizar aire del ambiente, sino el aire que está en las cavidades del espacio muerto. O sea, en esos momentos estaría haciendo, por ejemplo, hablando del tema de acondicionamiento físico, sería un trabajo anaeróbico. Anaeróbico, mientras sí, claro, estás hiperventilando, ¿sí? No estás aportando suficiente oxígeno, ¿sí? O sea, como una respiración falsa, literalmente. Sí. ¿Listo? Entonces, claramente aquí es un proceso de hiperventilación. Ahora vamos al proceso de difusión la difusión de gases. Tenemos una presión 1, una presión 2 y un diámetro de una cavidad. Entonces, este es el alvéolo, tenemos el espacio alvéolo capilar, tenemos el capilar lleno de líquido, tenemos el eritrocito y adicional, por aquí hay una fuga. ¿Qué pasa con esa fuga? Bueno, la sangre a veces, un porcentaje pequeñito de la sangre pasa por acá y no hace el intercambio de gases. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos cambiar presiones, inspiramos, llega aquí el aire, el oxígeno particularmente, con una determinada presión, y ese oxígeno debe pasar el alvéolo, el espacio alvéolo capilar, debe atravesar la pared del capilar, el líquido, atravesar el eritrocito y acomodarse ahí. Entonces la presión que debe tener es suficiente para que en la medida que vaya avanzando logre atravesar todas estas paredes. Si no hay esa presión suficiente, pues no se va a lograr el intercambio. Ahora, es un proceso de difusión. Aquí debería haber mayor presión de oxígeno
mayor presión de oxígeno, ¿sí?, que menor presión de dióxido de carbono, ¿sí? Y si recuerdan, nosotros decíamos que el 21% de ese aire que respiramos es oxígeno. Es oxígeno. Y solo un 0,004 es dióxido de carbono. Ok, entonces la presión de dióxido de carbono cuando inspiramos es menor aquí en el alvéolo que en el capilar. Recuerden que el capilar viene con sangre venosa. Entonces, ¿dónde sería mayor la presión de dióxido de carbono? ¿En el capilar o en el alvéolo? En el capilar. Muy bien. Entonces, hacer mayor en el capilar, pues el proceso, lo mismo, por difusión, un lugar de mayor presión a uno de menor, el dióxido de carbono pasaría al alvéolo y entonces luego se puede ir con el aire que exhalamos. Una presión 1, una presión 2. Ahora, ¿de qué depende esa capacidad de difusión, esa difusibilidad? Del área de difusión. ¿Y quién es el área de difusión? ¿O dónde está ese área de difusión? En el alvéolo y su unión con el capilar. ¿Ok? Entonces, imagínense que aquí capilar, otro capilar. ¿Listo? Pero ¿qué pasa en las personas? Ya habíamos dicho que pasaban las personas con, por ejemplo, enfisema. Estos espacios se pierden. Esos espacios se pierden, entonces el área para difusión está disminuida. ¿Listo? Tenemos una presión 1, una presión 2. Bien. Ahora aquí está lo que les decía de las presiones. En el aire tenemos una presión de oxígeno de más o menos 150 milímetros de mercurio. Esta tablita, esos valores se los van a tener que aprender. Eso está en todos los libros de física. Entonces, dense en cuenta cómo en la medida en que vamos avanzando en los tejidos, esa presión de oxígeno va cayendo. Entonces, en el aire tenemos una presión de 150, llegamos a los alvéolos, una presión de 100, capilares una presión de 98, arteriolas 95 y los tejidos una presión de 40. E incluso en los tejidos encontramos una presión más elevada, pero de dióxido de carbono. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, recuerden que en los tejidos está entonces todo el proceso de respiración celular, ¿no? Y entonces es ahí donde llega el capilar, recoge la basura y se la lleva por circulación. Entonces, si ingresamos, inspiramos con una presión de oxígeno de 150, cuando llegamos al alvéolo esa presión es de 100, ¿no? Y viene un capilar con una presión de 40 de oxígeno, pero con un CO2 de 45. Como aquí tenemos 100, fácilmente atraviesa esa membrana alveolo-capilar. Si la presión de oxígeno fuera mayor aquí en el capilar, ¿qué pasaría? No cruzaría. ¿Listo? Pacientes, por ejemplo, con neumonía. Aquí estamos hablando que es un alvéolo limpio, pero los pacientes con neumonía, intento dibujar. Pacientes con neumonía tienen esto lleno de líquido. Lo que pasa ahorita con COVID. Esta vaina se llena de líquido.
Entonces imagínense que cuando ya viene el oxígeno y va a llegar al alvéolo, llega con 100. Pero con 100 lograba pasar si el alvéolo estaba limpio. Pero si ahora tiene agua, la capacidad de difundirse va a disminuir. ¿Y que entonces qué necesitaría para poder difundirse? Más presión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen con los pacientes de COVID? Los intuban. ¿Y qué es lo que hacen cuando los intuban? Les dan oxígeno a alta presión. ¿Para qué? Para asegurar que los gases, aquí el oxígeno, logre pasar. Eso es con oxígeno. Ahora, dense en cuenta que aquí ya aquí está pintadito, como esta fuga. Por eso es que cuando se hace el intercambio de gases, la presión parcial de oxígeno oscila entre 90 y 95 a 100%, pero nunca es 100. ¿Por qué no es 100? Porque por aquí hay un caminito y pasa un poquito de sangre que no hace el intercambio de gases. Pero no es grave, porque tenemos un 95% que sí está haciendo el intercambio. Okay. Aquí está el 90. El dióxido de carbono llega con una presión de 45 y aquí en el alvéolo ya tenemos una presión de dióxido de 40. Esa diferencia chiquitita de presión permite que el dióxido de carbono entre al alvéolo y pueda salir. ¿Eso está entendido, chicos? Dime. Ninguna. Solo que hay un espacio aquí que está abierto, entonces la sangre corre por ahí, pero no hay no tiene ninguna función específica. Chicos virtuales, ¿bien? Bien. Ok. Entonces, pues era lo que les decía. Entonces tenemos una relación ventilación-perfusión. Ventilación, ¿qué implica? La mecánica, el ingreso del aire. Perfusión es cuando ya hay el intercambio de gases y el capilar se lleva esa sangre cargada con oxígeno. Y tenemos aquí algo, un tapón, imagínense un tapón aquí. La presión de oxígeno es de 40. ¿Qué creen que está pasando? No está llegando oxígeno hacia el alvéolo. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la presión de dióxido de carbono aumenta? Porque los tejidos siguen produciendo sus desechos y la sangre sigue. ¿Sí? Entonces, aquí no ingresó aire, ¿sí? Pero la sangre vino acá, entregó su desecho, no pudo haber un cambio, un intercambio, y ella pasó. Entonces, la presión, aquí vamos entregando muchos dióxidos de carbono. Recuerden, la medida en que vamos entregando partículas en un mismo volumen, la presión aumenta. Y recuerden, listo, aquí va haciendo todo el proceso de intercambio. Eso es un proceso obstructivo, ¿vale? Esto sería lo normal, lo que acabamos de describir. Ahora, tenemos un tapón aquí, algo que está tapando el capilar, que también está ocurriendo con pacientes con COVID, para que nos contextualicemos un poquito. Algunos pacientes con COVID están haciendo trombos, coágulos. Entonces ese pedazo ahí de sangre con fibrina, colágeno, todo el cuento, se acomoda en el capilar y obstruye. ¿Qué pasa con la sangre? Aquí. La sangre pasa si tenemos la puerta cerrada. ¿Nosotros podemos salir? No pasa. No, señora. No pasa, pero nosotros seguimos respirando. O a los pacientes les dan el aporte de oxígeno. Y entonces logra llegar aquí al alvéolo con 150 milímetros.
pero no hay dióxido ni hay intercambio de gases. ¿Qué pasa con el tejido? Se muere, claro. No tenemos el aporte. ¿Eso es claro? Esta gráfica. Generalmente saturamos bueno, 95 y 100. Y qué pena la línea recta. Ustedes en algo que se llama reporte de gases arteriales, que es básicamente esto. Miren cuánto es el gas que hay en las arterias. Ustedes van a encontrar a una presión de oxígeno de entre 95 y 100, van a encontrar un dióxido de carbono que oscila entre 40 y 45 milímetros de mercurio. Si tenemos un dióxido de carbono muy alto, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Con el oxígeno. Disminuye la presión de oxígeno. Por el contrario, si tenemos mucho oxígeno, la presión es muy alta. ¿Qué va a pasar con la presión de dióxido de carbono? ¿Va a caer? Chicos virtuales. Listo. Entonces, de esa manera es la que se hace la perfusión o la difusión. Ustedes van a encontrar en los libros como esto. Qué pena esa beta. Ventilación, perfusión. Así se encuentra. Y entonces están las enfermedades que tienen un desequilibrio de ventilación-perfusión, ¿sí? Un desequilibrio que va más hacia la falla ventilatoria que hacia la falla de perfusión, que podría ser, por ejemplo, una falla ventilatoria. Neumonía. ¿Cómo? Neumonía. Ventilatoria, no. De perfusión, una neumonía. Y el asma. Entonces el asma es un proceso de ventilación en su momento. ¿Por qué? Porque hay un daño de las vías. ¿Qué pasa con el asma? El asma es un proceso mixto. Entonces en el asma tenemos. Este es un bronquio, amenatofe, normal. Pero hay contracción sostenida del músculo liso. Entonces, el espacio para que pase el aire disminuye y la resistencia aumenta. Eso es lo primero. Pero adicional tenemos un proceso en el que hay una hipersecreción. Las glándulas secretoras de moco aumentan su producción. Entonces este pedacito, este espacio pequeñito, no está libre. Tiene aquí moco. Entonces el proceso de ventilación, es decir, que llegue el aire al alvéolo, va a estar interrumpido. Va a ser más difícil que movilicemos aire. Entonces es un proceso de ventilación. Pero cuando la cosa es crónica, como ocurre en la bronquitis, se pierden, el alvéolo se daña. Mira lo que les mostraba ahorita en las bulas. También lo que puede ocurrir a veces en asma. Entonces se pierde ese espacio para hacer la perfusión. Entonces también hay una alteración de la perfusión. Entonces podemos tener enfermedades mixtas que impliquen ambos de los daños.
Listo, ya logramos hacer que el oxígeno pasara a la sangre. ¿Y ahora cómo hacemos para que llegue a los diferentes lugares? Nos transportamos por medio de los eritrocitos. Los transportamos por medio de los eritrocitos, perfecto. Entonces, el alvéolo llega el oxígeno debe atravesar todo el alvéolo, la membrana, el espacio alvéolo capilar, debe atravesar la membrana del capilar, el líquido, y atravesar la membrana del eritrocito, el glóbulo rojo. Entonces, por eso es importante que el oxígeno tenga una presión óptima. Si no se tiene, pues se va a perder. Pero hay alguien que nos ayuda, porque es que imagínense que el oxígeno, cuando nosotros respiramos, el oxígeno se puede disolver, entonces llega aquí, al líquido, a la sangre, y se disuelve. Si eso se disuelve y no tenemos quien nos ayude, por cada 100 mililitros de sangre se disuelven 3 mililitros de oxígeno, 0.3 mililitros de oxígeno. Y se supone que nosotros tenemos aproximadamente entre 5 y 6 litros de sangre. Si nosotros hacemos esa multiplicación, ¿sí?, da cerca de 15 mililitros de sangre, perdón, de oxígeno en los 5 litros de sangre. ¿Nos aguantaría para respirar? ¿Para estar bien? No. Estaríamos muertos. Imagínense, solo con 15 mililitros de oxígeno. Nos morimos. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude. Entonces, el oxígeno se combina. Y se combina con la hemoglobina. Entonces, por cada gramo de hemoglobina, hay 1.39 mililitros de oxígeno. ¿Cuánto es el valor normal de la hemoglobina? ¿Ya vieron sangre? No sé, profesor. ¿No vieron sangre? No, del tema de sangre, ya vieron el tema de sangre. Ok, entonces, de 12 a 14 miligramos por decilitro, que es lo mismo que decir 12% o 14%. En las mujeres, nosotras las mujeres tendemos a tener hemoglobina un poquito más baja que los hombres, dada la pérdida de sangre en la menstruación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 15 miligramos, 15% de hemoglobina, y lo multiplicamos por 1.36, pues nos va a dar 20.85 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. O sea, ahí ya podemos vivir. Es por eso que una persona con una hemorragia, ¿no?, o una persona con una anemia o con desnutrición, en donde no hay hemoglobina, pues hay un proceso de falla ventilatoria, porque no hay quien transporte el oxígeno. ¿Eso es claro? Chicos virtuales. Entonces, la hemoglobina se satura. Cuando hablamos de hemoglobina saturada, es todas esas moléculas de hemoglobina que cargan el oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina está saturada al 50%, la presión de oxígeno es de 26. ¿Eso alcanza para hacer la difusión de gases?
¿De qué depende esto? Que la saturación de la hemoglobina no sea adecuada. Del 2.3 diacerofosfoglicerato, de la temperatura y de que disminuya el dióxido de oxígeno, dióxido de carbono, perdón. Por el contrario, si la saturación de hemoglobina aumenta, la presión de oxígeno va a aumentar. Es decir, vamos a lograr realizar el proceso de difusión, entrega de gases. ¿De qué depende eso? De lo mismo, de los mismos tres componentes. Entonces, el doctor Conde hace una analogía bien interesante para que ustedes entiendan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, él nos cuenta que si usted se va al carnaval de Río de Janeiro y usted va con su novio, la atracción entre usted y su novio se pierde, porque usted va a ver gente más interesante, ¿claro? Y la temperatura, pues, aumenta. Entonces, esa atracción de usted con su novio o con su novia se va a acabar. ¿Listo? Pero usted va a sentir atracción con otra persona. Y la va a pasar rico. U otras. Estamos en Río de Janeiro. Pero si usted ya se devuelve de Río de Janeiro, usted llega otra vez a su casa a pasarla con su novio, pues ¿qué va a pasar con la afinidad? Bueno, se va a recuperar la afinidad. ¿Listo? Entonces necesitamos tener una temperatura adecuada que permita, ¿sí?, que la hemoglobina logre captar el oxígeno, ¿sí?, que esté saturada. Una vez la hemoglobina está saturada, entonces va a la sangre con el eritrocito y dentro va la hemoglobina. Entonces la sangre tiene que ir a los diferentes tejidos y a ir entregando el oxígeno a cada tejido. Pero adicional, cada tejido debe entregar dióxido de carbono. Dióxido de carbono también se puede. A la hemoglobina. carboxihemoglobina. Sí. Entonces, el tejido bota el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono debe tener una presión adecuada para pasar la membrana del tejido, para atravesar el plasma y para llegar por aquí al glóbulo rojo. Y entonces dióxido de carbono más hemoglobina forman la carboxihemoglobina, que es la que va a transportar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono más el agua nos va a dar finalmente ahí bicarbonato e hidrogeniones. Entonces aquí viene otra de las funciones del sistema respiratorio, que es regular el pH. ¿Y el pH qué es? Es la cantidad de hidrogeniones que hay en la sangre. ¿En cuánto debe estar el pH sanguíneo? 7,4. Si estamos reteniendo mucho dióxido de carbono, mucho ácido, ¿qué va a pasar con los hidrogeniones? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. ¿El pH qué va a pasar? Disminuye. Un proceso de acidosis. Si eliminamos mucho dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? De hidrogeniones disminuye. ¿Qué va a pasar con el pH? Aumenta. Eso es alcalosis. Bueno, yo sé que con la acidosis naturaliza la
Pero este año no se dio. Pero ¿qué pasa con el calor? Lo mismo, Lo mismo. lo mismo. O sea, pérdida. Sí, lo mismo. O sea, el daño que van a tener, que va a tener alguien con alcalosis, o sea, va a ser el mismo daño, sí. Y tenemos entonces el dióxido de carbono disuelto. Esas son las tres formas. Dime. La presencia de bicarbonato en la sangre, entre mayor concentración de bicarbonato en la sangre, más ácida va a ser. No, más básica, más alcalina. O sea, pH por encima de 7.45. ¿Quién produce bicarbonato? La señora de la tienda que lo riñón. ¿Listo? Entonces, es el sistema respiratorio junto con el riñón, es el pulmón y el riñón los que regulan el sistema ácido-básico. El riñón se demora un poquito en compensar. Entonces, si hay un problema respiratorio, el riñón trata de compensar, pero se demora un poquito. Mientras que si hay un problema metabólico, es el pulmón el que compensa y compensa de una vez, rápido. ¿Y cómo compensaría? ¿Qué cambiaría? O amplitud o frecuencia respiratoria. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces se hiperventilaría o se hipoventilaría esa persona. Entonces, en la sangre arterial tenemos un 5% de carboxihemoglobina, un 90% de bicarbonato y un 5% de CO2 disuelto. Y cuando hacemos la diferencia arterial o venosa, se esperaría que en carboxihemoglobina el 10% fuese, es decir, que fuese mayor la cantidad de carboxihemoglobina en venas, por obvias razones, ¿no? Cada vez que nosotros exhalamos, estamos botando de bicarbonato, dióxido de carbono. Dióxido de carbono, o sea, bicarbonato pasa a riñón. Ah, Entonces, chicos, ¿cómo controlamos la ventilación? ¿Cómo se controla finalmente todo el proceso ventilatorio? Tenemos unos sensores, ¿sí? Entonces están los mecanorreceptores que se encuentran en pulmón, vías aéreas. Están los quimiorreceptores que se encuentran en bulbo raquídeo. ¿Ellos qué van a sensar? pH, presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, bicarbonato, cantidad de hidrogeniones. Entonces, cuando estos sensores se activan, entonces ocurre todo el proceso de ventilación. Sensores de dióxido de carbono, de oxígeno, hidrogeniones, los de estiramiento, los de irritación, y esos envían aferencias. ¿Hacia dónde? Hacia un sistema nervioso. Bulbo, protuberancia, corteza y sistema límbico. ¿Por qué sistema límbico? Entonces, cuando uno se va a ver con el tipo que le gusta o la tipa que le gusta, uno empieza a hiperventilar. Uno empieza a respirar más rápido. ¿Sí? Entonces, la respiración puede ser modificable por emociones. Vamos a tratar, yo no les prometo, de hacer laboratorio de respiratorio y que desarrollen actividades cognitivas. Entonces, o si ustedes lo hacen, entonces ustedes se van a sentar a hacer el informe de alguna de sus clases y ustedes están tan concentrados en el computador que llega un momento que ustedes se sienten mareados. ¿Y por qué fue? Usted paró de respirar. Usted se concentró tanto, paró de respirar. Hace parada respiratoria. Es como que ya otra vez vuelve, cierto.
Es como cuando uno piensa que está respirando y se le olvida respirar. Y se le olvida exacto. ¿Listo? Entonces, el estrés cognitivo, el estrés emocional puede tener un control sobre su respiración. Ninguno, ahora también como hay un sistema autónomo y hay unas estructuras como bulbo y protuberancia, no nos podemos suicidar dejando de respirar. O sea, quiero. ¿Por qué? Porque van a haber que unos sensores que obligatoriamente van a enviar esa información y va a decir, venga, respire. Entonces, si usted se quiere suicidar dejando de respirar, lo lamento, no lo va a lograr. No se puede. Cuando se envía esa información a esas estructuras, hay una respuesta. Esa respuesta, entonces, es una inferencia. ¿Y cuál sería la respuesta? Tome aire, ¿sí? Y otra vez viene el proceso de activación de esos sensores. ¿Eso está claro, chicos? Los virtuales. Entonces, sistema respiratorio. Usted necesita que el aire ingrese. ¿Listo? Es lo primero. Ese primer evento se llama ventilación. ¿Qué necesita para que ocurra la ventilación? Ok, entra un proceso de entrada de aire, un proceso de salida que se llama inspiración y expiración o exhalación. Pero para que ocurra, depresión. Esa es la depresión. Profe, se está recortando mucho. Volumen para la inspiración. Profe, tiene el micro apagado. Listo. Les decía, necesitamos inspiración, expiración, músculo, sistema nervioso, energía y un delta de presión, unas vías respiratorias
con un diámetro adecuado. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar? Es que acaba de volver a ingresar a la sala. No, pero no. Ok. Sistema respiratorio. Ventilación. ¿Ventilación qué es? Ingreso de aire. Entra y sale aire. Para que entre y salga aire necesitamos un delta de presiones. Ese delta de presiones puede ser cambiado por el N de las partículas, por el volumen o por la temperatura. ¿Cómo cambiamos el volumen? Entonces, en inspiración, aumentamos el tamaño de sus pulmones. Y en inspiración disminuimos ese tamaño. Eso permite que el aire salga o que el aire entre. Necesitamos unas vías respiratorias de un tamaño adecuado, es decir, el diámetro, en donde necesitamos un sistema nervioso autónomo íntegro. Listo. Necesitamos, una vez llegas el aire al alvéolo, necesitamos que haya un proceso de difusión. Listo, entonces aquí tenemos 150 milímetros de mercurio. Aquí llega el oxígeno a 100. También hay un delta de presión. Tenemos un 0 de dióxido de carbono. Entonces el oxígeno pasa. Tenemos un capilar. El capilar trae dióxido de carbono con mucha presión. Y entonces, ¿qué pasa con ese dióxido de carbono? Va hacia el alvéolo. ¿Listo? Entonces aquí ya está el proceso de difusión. Ahora esta sangre que viene aquí cargada con oxígeno necesita que ese oxígeno no vaya solo disuelto, pero que además vaya combinado con quién? Con la hemoglobina. Profe, ¿cuándo se combinan? Cuando está combinado oxígeno y hemoglobina, ¿cambia el número? No, hemoglobina, oximoglobina. ¿Listo? Y entonces esa sangre va a los diferentes tejidos y hace el intercambio gaseoso. Cuando regresa, entonces viene aquí al tejido, por ejemplo, el hígado, regresa. ¿Cómo regresa? Entonces tenemos una sangre con muy poca cantidad de oxígeno, pero mucha cantidad de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono puede ir disuelto en la sangre, puede ir, puede estar como bicarbonato más hidrogeniones. Y llega al capilar y hace todo el proceso. Cuando tenemos aquí el dióxido de carbono, necesitamos sacarlo. ¿Quién lo saca? ¿Fibras elásticas? Pues todos los demás fibras, de la fibra. Y entonces ese aire sale. Este proceso es el proceso de este último de perfusión.
ventilación, difusión y perfusión. ¿Listo? ¿Qué va a regular el sistema respiratorio? Gases. pH. El pH debe estar en 734, 735 y 745. Entonces, para adelantarles un poquito, ¿qué tipo de enfermedades respiratorias hay? Entonces, tenemos enfermedades de tipo restrictivo que están asociadas a la ventilación. Restrictivo. ¿Qué quiere decir eso? Obstruye el paso, el ingreso del aire. El ingreso del aire está dañado. Es decir, no podemos aumentar el volumen pulmonar y no puede ingresar aire. Fibrosis, daño, una fractura, dolor. De ventilación tenemos también las obstructivas. El aire ingresó, pero ahora no somos capaces de sacarlo. EPOC. Entonces, en el EPOC está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede estar dada por enfisema o bronquitis crónica. El asma. El aire ingresa, pero no somos capaces de exhalar. Ahí. Sí. Podemos tener enfermedades que dañan la difusión. Neumonía. La neumonía, ¿por qué la neumonía? Porque es que aquí tenemos líquido. Entonces el proceso de que pase el oxígeno o el dióxido de carbono va a ser más difícil. Neumonía, un edema agudo del pulmón. ¿Por qué? Pues porque es que aquí hay agua, hay líquido en el espacio alveolo capilar. Entonces, el oxígeno logró pasar aquí, llegó aquí al alveolo, pero cuando va a pasar hacia el capilar no puede. Y están las enfermedades que alteran la perfusión. Puede ser un coágulo aquí a la salida de ese capilar, donde aparecen este coágulo, que están los tromboembolitos. ¿Eso está claro, chicos? Chicos virtuales. Sí, señora profe. Bueno. Ok. Entonces, si tenemos claro, ¿todo bien? Bueno, entonces fue un gusto. Para el asma crónica. El asma sí es una enfermedad en la que hay una hiperreactividad, que es como alergia. Entonces al polen, a los ácaros, al polvo. Entonces cuando se hiperestimulan los receptores, entonces está la contracción del músculo. La luz
pero hay periodos, un inhalador uno Pero los inhaladores también. o corticoide. El corticoide, ¿qué hace? Disminuye la producción de moco. Pero profe también, o sea, porque los inhaladores vuelven perezosos a nivel uno, porque cada vez se hace uno más dependiente del inhalador, de que si se lo mandan, por ejemplo, un puff cada 4 horas, cada Se vuelve con el loco. ahogo, se hace que haya Porque no es el inhalador, es la sensación de que pues, te sientes bien y te empiezas a sentir medianamente mal y otra vez. Pero o sea, no es el sería ya inhalador. como una dependencia casi como una droga. Pero entonces también a veces a las personas con asma se les evalúa constantemente para ver qué tanto la capacidad funcional de ellos respiratoria ha cambiado. Pero eso es, o sea, la capacidad de las personas, la capacidad respiratoria, es mejor trabajarla con ejercicios, ¿no? De resistencia, Ejercicios de resistencia. sí. Pero lo mismo, por ejemplo, en asma, listo, tú puedes tener un paciente con asma haciendo ejercicios de resistencia, pero si tú tienes un músculo contraído, necesitas algo que relaje ese músculo. Por eso los medicamentos. Bueno, chicos, Profe, también esto, lo de las reacciones alérgicas, por ejemplo, una persona alérgica a los perritos, y consideraría usted que es mejor exponer a esta persona a los perritos para que trate de generar sus propias defensas. generalmente se hace eso, sí, se expone al paciente poco a poco al alergeno, se llama eso. Y el problema es qué tanta capacidad tiene esa persona de no responder de manera excesiva y que haga una complicación. Y esas defensas se pueden perder. Realmente no son defensas, es la memoria inmunológica. Se creería que no. Y se creería que no. Pero, por ejemplo, no es lo mismo tener, depende tanto, por ejemplo, con las mascotas. Con las mascotas uno tiene el perro que lo alimenta.